de la devaluación. ¿Por qué marcó esto? Después de la depreciación inicial, porque al principio se devaluó un poco todos los días, y después la depreciación abrupta, de la devaluación abrupta. ¿Por qué lo marco? Porque le regalaste a los bancos entre 8 y 10 mil millones de pesos. Vos tenés una corrida contra las reservas. Pues si lo hubieras obligado a vender antes, lo vendían más barato. Vos tenés una corrida contra las reservas, te escasean los dólares, le decís a la gente, usted no puede comprar, usted no puede comprar, usted no puede importar. Sabés que los bancos tienen mucho más dólares de los que inicialmente, de acuerdo a cómo se diseñó el sistema financiero cuando salimos de la convertibilidad. Yo estaba en el Banco Central en ese momento y me acuerdo perfectamente de por qué esta normativa. En un momento se hizo más laxa, le permitiste acumular más dólares, y en lugar de decir, bueno, tengo una urgencia, lo voy a retrotraer, permitiste una devaluación abrupta y después le dijiste a los bancos traigan los dólares. Y eso obviamente lo que hizo es inundar el mercado durante un tiempo de dólares. Ahora, a ver, volvé un poquito atrás. ¿Vos por qué pensás que obligan a los bancos a hacer esto después de la devaluación? ¿Por torpeza o por algún tipo de connivencia con los bancos? Es difícil saberlo, la verdad que es difícil saberlo. Lo que sí sabes es que es un equipo entre el Ministerio de Economía, el jefe de gabinete, el presidente del Banco Central, otras dependencias que no se comunican mucho. Y en algún momento surgió esta información, alguien la impulsó, ¿sí? No sé cómo habrá sido el proceso, pero esta información le llegó al jefe de gabinete, se inició un proceso en el cual se terminó con la medida de, bueno, bajemos la posición en dólares que le dejaste ¿En qué momento de la historia de este gobierno se le volvió a permitir a los bancos incrementar la parte de su patrimonio neto que podían tener en dólares? Creo que fue, no me acuerdo si en el 2009 o 2010, porque originalmente vos lo que tuviste, nos estamos remontando a la convertida. En la convertida vos tenías un descalce de monedas. Los bancos le prestaban dólares a alguien que no podía devolver dólares. Y también puede pasar lo contrario, que un banco tenga demasiados dólares y que si la economía fuera normal, si pasara lo que pasa en Uruguay o en Chile o en Brasil, de golpe los dólares valen menos. Yo te digo, vos estás con un montón de obligaciones para con tus depositantes en pesos y estás guardando una parte de tu patrimonio en una moneda que no sé si te va a servir para responder patrimonialmente a tus depositantes. Entonces, lo que hicimos en su momento fue acotarlo. No podés tener más de esto en un porcentaje bajo y además eso obligaba a los bancos cuando recibían dinero a tener que colocarlo en otros activos que no fuera un activo realizado. Bueno, invertir en otras cosas, entre ellas prestar. Y en algún momento se revirtió porque lo que quería el Banco Central en ese momento, lo que quería el gobierno es mantener el dólar un poco para arriba. Entonces le dijiste al banco, bueno, como nadie está comprando, compren ustedes, además de comprar el Banco Central, que es un parche de corto plazo para un problema en el cual ya estaba entrando. Entonces se deshizo, es decir, se amplió y ahora se deshizo. Esa ahora, es la dinámica. Volviendo a la pregunta inicial, hay una situación económica que vos definís y que la mayoría define como una situación muy delicada este año, donde probablemente haya recesión con una inflación más alta que lo habitual, que ya era alta, y después está la situación financiera. Vos en general, cada vez que al aire, fuera de aire, te pregunté sobre cómo ves cómo sigue, vos me decías, yo soy más pesimista que el resto de los economistas porque conozco cómo es la gestión por dentro. Y la gestión no es racional y es nada, van en direcciones contrarias a distintas personas, se aplica mucho la teoría conspirativa que obliga a tomar medidas que no van contra las causas reales de los problemas que se pretenden combatir, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los elementos que era parte central de esa gestión era Guillermo Moreno, que ya no está. El hecho de que no esté Guillermo Moreno te da tranquilidad respecto de las medidas que se toman para que no vuelva la crisis financiera, ¿van a ser racionales o seguís siendo pesimista? No me cambia demasiado. Sigo siendo pesimista por dos motivos. Primero porque Guillermo Moreno estuvo mucho tiempo, porque alguien permitió que Guillermo Moreno estuviera mucho tiempo. Y esa persona no veo que haya cambiado mucho en su cabeza, que es la presidenta. La presidenta me da la sensación, cuando habla en público, que sigue pensando lo mismo, a pesar de que el gobierno se ha visto forzado a hacer cosas muy distintas. Pero cuando yo veo cómo ella explica las cosas que está haciendo, todavía las explica con la matriz anterior. ¿Qué está haciendo distinto el gobierno? El gobierno está tratando en el peor de los ajustes posibles. ¿Por qué digo que es el peor de los ajustes posibles? Primero porque es innecesario. Si hubieran atacado los problemas a tiempo, y todos los que dimos esas discusiones, no tendríamos que estar haciendo esto. Argentina no tendría que estar en este momento con una devaluación abrupta, más pensando cómo ajusta el frente fiscal y las tarifas cuando ya se desfasaron demasiado, más subir la tasa de interés muy de golpe, muy rápido, más tratar de ponerle un tope a las negociaciones salariales. Vos mirás y decís, bueno, voy a ganar menos de lo que es la inflación, no me van a dar el mismo aumento. Además,
si parte de lo que consumo tiene en algún lugar un insumo importado, ya me pegaron un sacudón donde mi poder adquisitivo es menor. Si quería un crédito personal, lo voy a tener que pagar más caro. Si mi empresa se iba a endeudar para ampliar la capacidad productiva, lo voy a tener que pagar más caro. Y encima me van a tener que ajustar las tarifas mucho. Todo esto se demoró tanto de hacer lo que en su momento era sintonía fina, que en lugar de sintonía fina ahora la radio se nos quedó sin pilas. No es sintonía fina, no tenemos un dial. Ya es, bueno, no hay pilas. No hay electricidad, no hay pilas. Bueno, eso es un problema. Entonces, es tardío si se hubiera hecho, y por eso digo que es innecesario. Si lo hubiéramos corregido antes, cuando a mí me contestó públicamente el expresidente diciendo hay algunos que quieren enfriar la economía, y yo decidí renunciar, hubiéramos resuelto muchas de estas cuestiones de otra manera en lugar de tener la economía en el freezer, como la tenemos ahora. En segundo lugar, es el peor de los ajustes posibles porque es un ajuste descoordinado. Descoordinado en que una variable se mueve para un lugar, otra, no sé qué es lo que viene. Y entonces cuando todo el resto de la sociedad tiene que reaccionar, no sabe bien a qué atenerse, a esta señal de acá o a esta. Déjame que te diga un elemento más. Y el último elemento es que ahora tenés que negociar salarios. Entonces vos podés decir, mira, yo negocio salarios con la inflación que acabo de ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, es una. El gobierno no me dice que quiere bajar la inflación, me dice que la inflación es galopante, pero no me dice que quiere bajar. Y además hay un elemento adicional que cuando me explican, el gobierno me explica cuál es su teoría de por qué hay inflación, yo creo que es equivocada. Entonces digo, haces todo el ajuste, das las señales. Porque los supermercadistas o porque los supermercadistas, porque los empresarios, porque la conspiración, porque un golpe, porque digo, y no hay eso, no hay nada de eso. No, yo creo lo siguiente, mira, primero, un gobierno no puede decir cuando crecemos es por la política económica y cuando hay inflación es por los empresarios, porque cuando se produce más también lo producen los empresarios con el esfuerzo de los trabajadores. Entonces, o no tenés nunca nada que ver o tenés algo que ver. En segundo lugar, sí es cierto que cuando hay poder monopólico, cuando hay poder de mercado, vos podés cobrar un precio más alto que si hubiera muchos compitiendo. Entonces, cuando hay concentración, podés cobrar un poco más alto. Pero eso no explica por qué todos los años cobrás 25% más que el año anterior. Eso explica por qué podés cobrar ahora más de lo que habría si hubiera competencia. Brasil tiene el mismo nivel de oligopolio o monopolio que la Argentina, Chile, Uruguay, y no tienen nuestra inflación. Lo que sí yo creo que hay es que producto de nuestra cultura de mucho tiempo, los empresarios reaccionan, habiendo aprendido del pasado, distinto a lo que reaccionan en otros países. En un mercado en crecimiento, un país estable, lo que quiere hacer es ampliar su cuota de mercado. En la Argentina dice, bueno, ¿hasta cuánto puedo llevar el precio para arriba? Porque quiero apropiarme de lo máximo posible, lo más rápido posible, antes de que venga un problema. Eso ocurre. Y cuando vos ves una dinámica de inflación creciente que el empresario argentino la entiende por el pasado, sobre reacciona con respecto a lo que es en otro país. Ahora, sobre reacciona porque otra vez el gobierno lo que le pone es un escenario de inflación galopante. Y eso tiene que ver con la política económica, no tiene que ver con ninguna otra cuestión. Martín, a ver, no puede verse todo este proceso de una manera alternativa, por ejemplo. El gobierno tiene la teoría de que el consumo es lo que impulsa el crecimiento y ha hecho una política muy agresiva de impulsar el consumo, sobre todo después de la crisis del 2008-2009, del 2010-2011, y uno puede decir, bueno, está bien, también planchó las tarifas, cosa que permitía incrementar el consumo, también, y uno dice, bueno, fue incrementando los subsidios, hizo todo eso, pero metiéndole plata en el bolsillo a la gente, descuidó la inflación, todo eso pasó. Pero siempre con un origen que es pongamos plata en el bolsillo de la gente porque el consumo, la gente va a consumir, de esa manera se va a mover la producción, etc. Todo eso generó un desajuste, básicamente con el tipo de cambio, con la cantidad de dólares que hay en la economía, etc. Y el gobierno ahora tiene que ajustar, pero tiene que ajustar después de muchos años buenos para la gente y quizá un ajuste duro, pero quizás no tan duro, porque estás hablando de una caída de 1,5 y de un ajuste de sueldos que fueron altos comparativamente con el resto del continente, etc. Un ajuste permite después volver a crecer de una manera más moderada, y está bien, uno puede aceptar. Dicho esto dentro de un razonamiento kirchnerista, ¿no? Nos salvamos un poco, quizás había que haberlo hecho antes, pero lo hicimos y no fueron años tan malos. Y este año que arranca va a ser malo para después volver a ser bueno. No es tanto precio a pagar por todos los beneficios que hubo antes. Ese discurso, ese relato, ese razonamiento, ¿te parece frágil? ¿Por qué? Me parece frágil, primero por una cuestión, si querés, objetivo de lo que debería ser la política económica.
a mí me parece un muy mal patrón de crecimiento para una sociedad. Crecer 9 y caer 2, crecer 7 y caer 5, crecer 8 y caer... Porque afecta mucho culturalmente cómo cada uno planifica las cosas y nos vuelve mucho más cortoplacistas y genera... Yo escribí un libro con Javier González Fraga sobre todos los defectos que tiene la volatilidad argentina, que es el campeón mundial de la volatilidad. 36 años, 14 recesiones, 7 crisis sistémicas. Genera muchos problemas. En segundo lugar, lo que vos haces cuando inflas el consumo por ese lado, tiene mucho que ver. ¿Cuáles son las consecuencias de esa política? Tiene que ver con qué tan artificial es el nivel de energía que le echas. Entonces yo te digo, mira, perfecto, la estructura de... Yo tengo un globo aerostático y lo quiero inflar hasta un lugar donde revienta. Yo te digo, es un problema, porque cuando revienta el golpe es durísimo. Si vos me decís, no, lo que yo hago es que con el globo aerostático normal tendría que volar a 500 metros, yo lo inflo y vuelo a 700 un rato, después lo bajo. Te digo, eso es... Yo creo que enfriar la economía es una muy mala expresión. Uno lo que tiene que hacer es que la economía sea sostenible, que sea proyectable en el tiempo, que nos dé tranquilidad. Eso no es lo que ha hecho el gobierno. Y de hecho, ha acumulado inconsistencias, ha inflado el globo a un nivel tal que ahora no es que lo tenés que desinflar un poquito. El globo se pinchó. Entonces vamos bajando una velocidad que tiene consecuencias sociales, consecuencias políticas, consecuencias psicológicas, tiene consecuencias a nivel familia, tiene consecuencias de un montón de en otras dimensiones. E insisto, una manera de moderar el golpe es ser consistente. Ahora el gobierno está tomando un montón de medidas, está bajando el poder adquisitivo por todos lados, pero no te está diciendo ni para qué lo hace, ni cómo lo va a revertir, ni nada. Entonces, una vez que te fuiste de mambo, no es tan fácil acomodar, no es tan fácil aterrizar el avión. ¿Vos imaginás, si tuvieras que imaginar un panorama de cada 8 meses, por el fin de año, vos imaginás que la devaluación va a haber servido para algo o imaginás que a fin de año estamos exactamente en el mismo problema que el anterior, con la inflación comiéndose los efectos de la devaluación y al borde de una nueva devaluación tan traumática como esta? Mira, en primer lugar no tengo por qué imaginar que la devaluación terminó. Lo que hay ahora es, durante unos meses, mucha abundancia de dólares, con lo cual tenés relativamente quieto el dólar, alrededor de 8, un poquito menos. De hecho, lo han hecho bajar. Pero a medida que pase el tiempo van a ocurrir dos cosas. La primera es, este cartucho que me gasté ahora, más los adelantos de liquidaciones o de exportación, etcétera, se me van a ir acotando. Y cuando vuelva otra vez el ciclo donde me empiezan a faltar los dólares, voy a tener el mismo inconveniente. Y además, lo que voy a tener es que yo puse el dólar a 8, pero si los precios van a subir 30 o 40%, a fin de año voy a tener un problema parecido al que tenía a principio de año. Con lo cual, lo que me imagino es que el gobierno va a tener durante un tiempo el dólar relativamente contenido mientras le sobran, si querés, municiones para mantenerlo así, y después va a hacer una de dos cosas. Lo va a tener que ir llevando otra vez para arriba de a poco, y si se equivoca en la manera de llevar el dólar para arriba de a poco y se le vuelven a agotar los dólares que tiene disponibles para mantenerlo en un ritmo tranquilo, otra vez vamos a pegar un salto devaluatorio. Entonces no veo que hayamos resuelto las cosas definitivamente. Martín, gracias. Nos vamos al segundo bloque. A la vuelta vamos a discutir si lo que hubo en la Argentina es, como el gobierno dice, un intento de desestabilización o lo que hubo es ineptitud. 3 periodistas muy destacados van a estar con nosotros.